Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Si se dan cuenta, no estoy en mi casa ahora, estamos donde mis suegros. Estoy acá terminando de finiquitar unas cosas en la descripción de este video. Estamos arrancando en un fin de semana que, wow, que han pasado cosas. Julio llegó con todo, debería que estarlo diciendo. De verdad, muchas cosas para estar mencionando. Gracias a todos los que ya han ingresado, llevamos menos de un minuto y hay 40 personas conectadas. De verdad me tiene muy contento llegar este fin de semana y que Julio se presente de esta forma. Entonces, obviamente había que estar haciendo alusión a este meme que todo el mundo, o sea, en habla hispana quizás está utilizando, y es de que Julio llegó y llegó con todo, con lanzamientos para el jailbreak, así que está muy, pero muy bueno. Estamos acá, estoy actualizando algunas cosas. ¿Qué pasó? Ya tenemos 50 personas ahí en el chat. ¿Cómo está toda mi gente, mi people? ¿Están contentos? ¿Están emocionados? ¿Cómo está ese ánimo? ¿Ah? En Chile estamos en invierno y un invierno bien especial porque, eh, o sea, especial porque yo ya salgo de vacaciones el próximo miércoles y ahí quiero estar más activo con unos videos que tengo ahí atrasados y bueno, en el intertanto le quiero dar las gracias a todos por su apoyo, porque se han pasado en verdad. Yo cada vez me admiro y soy más agradecido de todo lo que ustedes hacen estando acá. De verdad, significa mucho para mí. Ya me voy con los saludos, denme un segundo, estoy actualizando algunas cositas. Oh, Tangana Carlitos, que está lindo este día, ¿ah? Qué bacán empezar este fin de semana con tanta actividad. Así que déjenme guardar algo. Listo, ahí sí me gustó más. Ahí quedo más tranquilo. Déjenme actualizar acá. Está entrando la gente, la people, ¿cómo está? Llevamos 70 personas. Wow, Julio. Julito, que nos sorprende. Estoy acá en mi computador. Es distinto no estar en casa, ¿eh? Y ahora sí, enviar. Listo. Ya. Siempre fiel con el jailbreak, dice José Antonio Gómez. José Antonio, gusto verte por acá. Bienvenido a tu canal. Sígueme para más. Ya. Vámonos ahora sí al chat. Déjeme ver por acá, no tengo cómo colocar. Tenía que haberme traído a lo mejor el trípode. Veamos ahí en el chat. Está Adrián Silva, está Bernie Mora. Julito siempre con buenas noticias, así es. Recuerden que hay un hashtag en este canal que es el si te leo like, aunque les doy la gracia que ya hay 30 likes, hay 70 personas conectadas, gracias a todos. Esperemos que salgan novedades, así es, RVS. Chris Bryan Arte, profe, ¿se le puede hacer el jailbreak a un iPhone XR en 14.8.1? Uy, casi hasta 14.8 tiene el XR, el 14.8.1 no, pero no lo actualices, déjalo ahí porque puede salir algo para tu versión, así que dice, no, pero se ha demorado mucho, está difícil para mi 14.8.1. Si crees que está difícil para el 14.8.1, para 15, iOS 15 y 15.5, que es donde tenías que subir a lo mejor ahora, está peor. ¿De acuerdo? Así que me voy a saltar a los últimos comentarios porque hay varios, perdónenme por aquello. MDM dice que en Italia hace un calor terrible. Acá en Chile estamos en invierno y bueno, mi ciudad no es tan fría, gracias a Dios. Ahora, ¿cuántos grados hay? Bueno, para nosotros sí es frío. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos 17 grados y ya con 15 grados en Arica sentimos frío, porque no es una temperatura en la cual estemos acostumbrados. Yo sé que algunos han experimentado temperaturas más abajo que los 15, más abajo que el cero probablemente, pero bueno, aquí estamos. CJ Game, hola, mi papá es muy fan suyo, se llama Alejandro, se podría saludar, pero por supuesto un saludo para Alejandro. Acá anda tu hijo dando vueltas en el chat, así que espero, Alejandro, que tengas el jailbreak en tu equipo o que estés en una versión donde pronto lo puedas recibir. Así que, profe, me encanta tu contenido. ¿Cuánto vendrá el jailbreak? Pregunta Andrés Rodríguez. Gracias, Andrés, por tus palabras. Lamento no poder generar más contenido del que deseo. De hecho, se viene un segundo semestre donde quizás va a ser más complicado porque hay una evaluación para todos los profesores a nivel nacional y estamos como preparándonos nuevamente, estudiando, un examen bien grande que se le hace a todos los profesores en Chile. Entonces, tengo que prepararme para ese examen y bueno,
otras cosas que están en la familia o en el trabajo, pero vamos a darle con todo. Pero pregunta, ¿cuándo viene el jailbreak? Dice Andrea Rodríguez. Bueno, yo creo que vamos a tener noticias, no sé, ya el punto de dar fechas uno ya dejó de hacerlo, pero espero que pronto tener las novedades. La idea es ser paciente y esperar, ¿de acuerdo? Está Camilo Bautista. Saludos, profe, desde, ¿cómo es? Huejutal de Reyes. Aquí pendiente desde México, dale, Juan José Serrano. Tengo jailbreak en mi 12 Pro, ájale en 14.3 con Taurín, a disfrutarlo, Juan José. Buen equipo, buen jailbreak. José Antonio dice 36 grados en España, no me muero con 36 grados. Lo más caluroso, José Antonio, acá en Arica son 25 y 25 está, pero toda la gente muriéndose de calor. Pero como digo, las temperaturas, dependiendo del lugar geográfico donde vive cada uno, son distintas. Y bueno, saludos, profe, desde también desde Reyes, México. Profe, ¿viste el tweet de Sigusa? No sé cuál de todos. Hoy día estuvo, pero muy, muy activo. Dice que son las 9 de la noche y todavía hay 30 grados en Italia, MDM. ¡Wow! Marlon Valladares, saludos, profe, de Honduras. Y será el mes de liberación del primer jailbreak de iOS 15. Esperemos, esperemos, esperemos. Esperemos que sí. Hola, profe, saludos para Joaquín Romero. Tus videos me encantan. Sigan con el buen trabajo. Ahí vamos a estar dándole siempre, Juan José. Ahí tengo que hacer videos de qué estilo ahora que estoy de vacaciones. Tengo una temática pensada para el canal y tengo videos patrocinados también pendientes. Tengo muchas empresas esperando y bueno, generar el video de noticias de la semana ya se ha transformado en eso. Ya con todo lo que ha ocurrido hoy día y ayer, hay bastante material para generar los videos, los noticieros del jailbreak. Y bueno, son noticias que todavía están en desarrollo y ya para cuando llegue el día indicado va a estar como el momento preciso para poder tener la información ya más concreta. Iberton Dos Santos, también saludos para ti hasta Brasil. Johnny Barreto, también saludos para ti. Dice Alex Cali, ya salió el jailbreak para iOS 15. No, pero salieron cosas muy buenas. No estoy sí con mi pizarra ahora, pero trataré de explicarlo. Isaac Fuente dice que no se escucha bien. ¿Será que no se conectó el audífono? El teléfono me dice que sí está conectado. Si me pongo los dos, ¿será eso? Dime ahora, por favor, cómo se escucha, Isaac. Ya, Christopher Tosin, a 11 Pro Max 15.5. No, 15.5. No, recuerden que mientras más alto estén en una versión de iOS, más tiempo es el que se va a tener que esperar. Veamos. Me dice Xid, profe, para usted, ¿cuál es el primer jailbreak que va a salir para iOS 15? Yo creo que el de Taurín. O a lo mejor no se va a llamar Taurín, pero es el de Coolstar. Yo creo que ese va a ser el primero. Camilo Bautista. Hola, profe, saludos desde... Ah, ya te envié también a ti. Esperando el jaque mate, yo también. José Antonio dice, poca esperanza para iOS 16. Madre mía, ¿cómo se está poniendo Apple? Así es. Está Alex Mato, saludos para ti. Juan José dice, aquí en Williamsburg, Virginia, estamos también con muchos grados. Ah, pero me diste la temperatura en Fahrenheit. Sí, porque 90 grados es mucho, pero en Fahrenheit no sé cuál es la relación, creo que un poco menos de la mitad, ¿no? Ya mejor dice Isaac Fuente del Audio, gracias. Emilio Guerrero, por noviembre estaba en 14.101 y aún no salía el jailbreak. Lo actualicé al mes y salió el jailbreak. Así que no voy a actualizar. Así es. Bueno, Emilio, a veces pasan esas cosas donde uno aprende lecciones, ¿cierto? Y la aprende, como dice el dicho, a la mala. O sea, me imagino tú ahí actualizando y había que esperar solamente unos días más. El tema es que uno no sabe cuándo va a salir. Por eso hay gente que hoy día se encuentra en versiones en las cuales se está esperando el jailbreak, como por ejemplo desde 15.1 hacia abajo, ¿no? Ahí se espera que sea el primer jailbreak y algunos van a actualizar o algunos están en 15.2 y si actualizan y si resulta que sí es compatible con su versión, entonces mi consejo es quédense donde están. Nadie tiene que estar actualizando. A la altura que estamos hoy día, nadie se tiene que mover de la versión de iOS en la que se encuentra su dispositivo. Nadie. Y si se van, los únicos que podrían moverse son los que están en 15.5, ¿no? Porque los que están en 15.5 podrían subir a iOS 16 a la beta y luego podrían bajar. Es uno de los videos que siempre hago en el canal. O sea, no que siempre, pero que en los últimos, creo que uno o dos versiones de iOS está el video de cómo bajar de versión.
Entonces, ese video yo creo que voy a hacer ahora que estoy en vacaciones, porque toma tiempo, porque muestra todo el proceso de la copia de seguridad, del respaldar, cómo usar la copia de seguridad cuando bajas de versión de iOS, etcétera. ¿Ya? Veamos acá, qué otros comentarios me perdí, me los quiero leer todos, vamos que se puede. Uy, tantos. Saludos, profe, aquí de nuevo, Cubrayo. Veamos, José Antonio, seguiré en 14.5 hasta que se me estropee el dispositivo. Se escucha bien, te da la confirmación ahí, Christopher Tosin, gracias. Profe, ya hace falta que Alstor y Taurin sea permanente aún sin jailbreak, es que lo que permite hacerlo es una vulnerabilidad. Entonces, para aquello de partida no llega a todos los dispositivos, entonces ya vamos a hablar de eso. Lo siento. Sigamos. Me dice Moto Z2 Play. Tengo un XS Max en 1501. ¿Se podrá hacer jailbreak? Sí, estás en una buena versión. Estás en una buena versión. No actualices, por favor. Quédate ahí nada más. Están Juan Lopetegui, que otra vez te he visto acá, tocayo. Gracias por dar una vuelta acá. El saludo. Me dice que estoy en 15.11 esperando se acabe de salir el jailbreak. No he podido actualizar mi reloj. ¿Será que cuando salga el jailbreak habrá algún tweak para realizar? Sí, leguismo. Con leguismo lo vas a poder lograr. Así que, hoy la paciencia, el tema del reloj. Claro, cuando uno tiene el teléfono, solamente hacer el jailbreak es una cosa, pero ya cuando tienes reloj y teléfono, hay que tener cuidado con las actualizaciones del reloj, porque te obligan a actualizar el teléfono. Entonces, pero para eso hay un tweak. Samuel Alcántara, saludos, profe, desde RD. Un abrazo también para ti. Jerónimo Zúñiga, profe, de tvOS 15, no se sabe nada. Estoy en 14.8 con Uncover. No, 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 nada de 15, ni de iOS ni de tvOS. Dice Juan José Serrano, hay una parte del jailbreak que salió que ya no se tienen que firmar las aplicaciones para siempre. Sí, hay más que del jailbreak, es un error dentro de iOS que permite hacer aquello. Muchos saludos, profe. Con el aguante eterno seguimos en 15.1 en un 13 Pro Max. Así es, Ángelo Mesano, esa es toda la actitud, esperar y no desesperar. Edgar me dice DJ Tampa, mira el nombrecito. Buena, profe, vio la joya que llegó del iPhone 7. Sí, te respondí ahí por Twitter. Fuiste tú, ¿no? No sé, que a darle una nomás con CheckRain. Yo estoy en 15.3.1, hasta ahora no me moví de esa versión. Muy bien, Joaquín Romero. Esa es toda la actitud. ¿Qué dice Isaac Fuente? Yo estoy en mi iPad en iOS 13 y el iPhone en iOS 14. Buena, genial. A disfrutar el jailbreak en ambos equipos entonces. Johnny Barreto, estoy en iOS 15 en iPhone X, sigue ahí nada más. José Antonio dice, sigan los consejos del profe, bloquee las actualizaciones. Sí, están en la descripción de este video, el video de bloquear las actualizaciones de iOS, que yo es un perfil que yo tengo instalado, pero en todos mis dispositivos, en todos. Estoy en 15.2, dice Somos Arandas, bien, muy buena versión también. Mía Martín, profe, tengo los SH de 15.0 y estoy en 15.0, 15.5. ¿Cómo hago para bajar mi iPhone 6S? Bueno, si bajaste los SH, muy bien hecho, ¿de acuerdo? Porque los SH se guardan solamente cuando se está firmando una versión de iOS. Para hacer uso de los SHSH, en tu caso, lamentablemente se necesita el jailbreak en el dispositivo o, no, pues también se puede. Creo que Rubano, que recién andaba ahí en el chat, tiene un tutorial en su canal de cómo establecer, cómo setear el nonce, ¿cierto? Cómo establecer el nonce en dispositivos que son del iPhone 10 para abajo, que es tu caso. Es un poco complejo, no es tan sencillo, pero si buscas el canal de Rubén, Raba Apple se llama Raba Apple, tiene el tutorial de cómo usarlo. Isaac Fuentes, ¿por qué es difícil sacar el jailbreak para los iOS más actuales? Porque es donde Apple va parcheando más errores, ¿cierto? Donde va cubriendo y tapando más vulnerabilidades. Entonces, las primeras versiones hay más vulnerabilidades que están funcionando y a medida que se actualiza se van tapando. Entonces, por eso mismo, ¿ya? Iberton dice, profe, Jay James dice que 15.5 tiene un bug. No, inferiores a 15.5, de 15.4.1 hacia abajo, Iberton. ¿Cómo estáis, Fran Pancho Aguilar? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que me dice Monkey? Profe, yo subí a la beta 4 de 15.6 solo por curiosidad y la verdad mi equipo parecía un horno.
la batería se drenaba muy rápido y mejor opté por hacer downgrade a 15.5 y todo normal. Sí, esperemos a la versión final nada más. Vibran FF, profe, estoy en 15.5, llegará el jailbreak, va a llegar, pero recuerden que mientras más arriba estén, más tiempo va a tomar y va a tardar. Me dice Herbert Gerson Pantoja, estoy en un iPad 8 con 14.3. ¿Se podrá subir después? Sí, pero en 14.3 ya tienes jailbreak, así que disfrútalo y nada más. Créeme que no hay nada en iOS 15 que te estés perdiendo. Marlon Valladares, claro, profe, uno aprende. A mí me pasó cuando salió el jailbreak de 14.3 con Uncover, actualicé 14.4 y luego no era compatible con esa versión de iOS. ¿Sí? Entonces, a veces que uno aprende por los errores, ¿cierto? Y dice, ya no lo voy a hacer más. Y por eso cuando uno les dice, esperen en la versión más baja de iOS, porque uno también o supo o cometió ese error de actualizar la versión de iOS y ver cómo los demás estaban teniendo jailbreak y él o uno no, porque no estaba en la versión más baja. Entonces, creo que de ahí parte todo. Está Jorge Fernández, saludos, profe Juan Antonio desde Guatemala. Seguimos a la espera. Exacto, o sea que esperar y no desesperar, Jorge. Tú lo has dicho muy bien. Zero Life dice que viva Checkmate, por supuesto. El exploit del jaque mate todavía tiene mucho que ofrecer, sin duda. Me dice el tren, profe Juan, siempre me responde las preguntas de los mensajes, le agradezco mucho. Aquí sigo mi XS más 14.8, Vancouver, Jailbreak, suerte para todos, que bueno, o sea, buen equipo tienes en una buena versión de iOS y buen Jailbreak. Así que, Bernie Mora, presente, profe, ¿qué pasa ahora, Juan José Serrano? ¿Hay otra vulnerabilidad al RAM Disk muy útil para el Jailbreak? Sí, en la conferencia del Typhoon, Coolstar descubrió un ser de iOS 15 que Apple todavía sí es seguro que él tiene. Yo no tengo dudas de que Coolstar y deben tener acceso a vulnerabilidades del tipo Zero Day. Lo mismo debe ocurrir con Pwn2Own y se quedaron ahí guardadas nada más porque permiten hacer otros descubrimientos, pero no quieren lanzar la herramienta del jailbreak porque Apple puede hacer a lo mejor ingeniería inversa para estar descubriendo dónde está la falla y aprovechar de taparla. Entonces, por eso es que esas vulnerabilidades Zero Day no las hacen públicas. Hey, el tren 88 acaba de enviar ahí un super chat. Gracias, el tren. Gracias por aquello. Un abrazo grande por ti. Qué bueno que te haya animado a enviar un mensaje. Hay personas que están ahora en vivo y les agradezco, están viendo la repetición y no mandan mensaje al chat en vivo, no dejan un comentario para luego uno responderlo. Así que gracias por atreverse. Profe, me dice Cubrayo, yo tengo un iPhone 12 con Uncover, se está frizando mucho. ¿Qué hago? Limpia el jailbreak, pues. Haz un respaldo de tus repos, de tus tweaks, del listado al menos para saber qué instalar luego. Y limpia el jailbreak y vuelve a hacerlo otra vez. Javier Zacarías, buen apellido ahí, no sé si es apellido o segundo nombre, Zacarías. Bendiciones también para ti. ¿Cuándo sale el jailbreak para iOS 15? Me dicen nada, nada. Yo creo que esperemos que este sea el mes. Llevamos un par de días de julio y hemos tenido actividad muy buena en realidad. Está Edwin Liberato también ahí, saludos desde República Dominicana, linda tierra. Espero algún día llegar a conocer sobre todo esas playas, ¿cierto? Punta Cana, lugar muy hermoso. Me dice José Antonio, el jailbreak para iOS 16 para el 2030. Broma, algo de humor, sí, está difícil también en iOS 16. Así que sigamos viendo acá los comentarios que hay en el chat para no perdérmelos. Me dice Juan José Serrano que hay muy buenas noticias para el jailbreak. Joaquín Romero, profe, ¿cómo está? Saludos, también yo estoy muy bien. Gracias a ti por estar aquí. Luis K, desde Ecuador también. Habrá jailbreak en 15.4.1. Bueno, tuvimos novedades, Luis K, esta semana, estos días nada más, de que 15.4.1 tiene otras vulnerabilidades guardadas ahí. Así que yo creo que vamos a tener jailbreak. A lo mejor no va a ser hasta 15.1, quizás va a ser para versiones mucho más arriba. Está bien eso. Sigo viendo acá en el chat que tenemos por acá. Juan José Serrano da el consejo de que el jailbreak viene, hay que esperar y no desesperar. Por eso, hace un día algunos me preguntaban, no sé si recuerdan, que decían, pero profe, ¿hay esperanza de tener el jailbreak? Y yo decía, más que esperanza, más que la pregunta es si es que hay esperanza o no, es que si es que hay paciencia, porque la esperanza siempre va a estar ahí latente. Bueno, eso fue parte también de la conversación con del podcast el día jueves. Sí, Robert, tengo un poco de sueño. Es que bueno, nos acostamos un poco tarde, bastante temprano, ¿no? Mm. Bueno, el día jueves en la noche se grabó el podcast. Ya está acá en YouTube, ya está listo, está programado para que se publique
Hoy ya está con el título, miniatura, esa misma noche lo edité. Lo hice un poco, lo grabé antes de lo habitual porque vienen de visita mis cuñadas, llegan acá a la ciudad y para estar con la familia, compartiendo con los nietos, etcétera. ¿De acuerdo? Así que continuamos por acá, que se está poniendo, está subiendo la temperatura, dice Rafael Melo, tiene un iPhone X en 14.3. Ándale. Entonces, hazle una limpieza ahí al jailbreak a lo mejor. Dejen su like, señoras y señores, así es. José Mango dice, ¿será que soy el único africano? Parece que sí. Ya huele al jailbreak, seguimos firmes en 15.1. Bueno, Josafat, Moya, esa es toda la actitud. El seguir ahí esperando nada más. ¿Cierto? Me dice Tinoco Farfán, llegué a tiempo, por supuesto. Todos están a tiempo, desde que entraste hasta los que están viendo la repetición. Ya en unos 6, 7 minutos más, no, un poco más de tiempo, nos vamos a ir a pausar los comentarios, lo que usualmente hacemos, ¿cierto? Para poder hablarnos de lo que está ocurriendo hoy día en la escena del jailbreak. ¿Cómo le hago la limpieza? Bueno, eliminar el jailbreak. Tengo los consejos acá en el canal. Puedes escribir en el buscador de YouTube, profe Juan Antonio, eliminar jailbreak, y ahí te muestro cómo hacer la limpieza. También hay videos de respaldo de las repos, de los tweaks, etcétera. ¿Cómo estáis, Rafael Melo? Saludos también para ti. Está OTN Reviews and Comics desde Puerto Rico. Me dice Marlon Valladares, profe, cuando salga iOS 16, la versión final en septiembre, vamos a hacer menos esperando en iOS 15 si todavía no ha salido el jailbreak de iOS 15. ¿Usted qué opina? Yo estoy de acuerdo contigo, vamos a hacer cada vez menos y probablemente el jailbreak que vamos a estar teniendo, esa es una buena pregunta para podcast, ¿no? Que parece que de ahora en adelante el jailbreak va a estar atrasado un poco más de lo normal. O sea, en el sentido de que vamos a tener, ¿cómo decirlo? En iOS 16 y vamos a recién tener jailbreak en iOS 15, vamos a estar atrasados un año. Estábamos acostumbrados a tener jailbreak, no sé, pues si había jailbreak, no sé, pues, estamos en 15.5 y salió jailbreak en iOS 15.1, en la misma versión, pero parece que se va a ocurrir un desfase así como van las cosas. Rafael Melo dice, I love you, baby. Gracias. También saludos para ti, Rafa. No hay que perder la paciencia. Si pierdes, claro, después sin Yori, ¿cierto, Juan José? Christopher Tosin dice, profe, tengo mi iPhone X en 15.6 beta 4. ¿Recomiendas que regrese a 15.5? Todavía no. Si estás probando la beta y eres feliz ahí, bueno, si baja ya va a ser 15.5 la última versión que se puede instalar. Yo creo que cuando ya aparezca 15.6, la versión definitiva, ahí yo creo que sería esperar una semana, ya cuando Apple sabemos que va a dejar de firmar 15.5, bajar antes y obviamente guardar los SHSH, es algo que todos tienen que estar haciendo en su dispositivo. Recuerden que estos archivos luego te van a permitir instalar versiones de iOS que Apple no esté firmando, así que son importantes esos archivos, son únicos para cada dispositivo y los puedes guardar por un periodo determinado, o sea, no puedes hacerlo cualquier día o cualquier mes. O sea, se guardan, por ejemplo, si tú vas a guardar los de ahora, los únicos que vas a poder guardar son los de iOS 15.5 y las betas que se están firmando, nada más. ¿Ya? Veamos, menos mal que me quedé en 14.7.1 con CheckRain, así es. Salinger, nunca nos esperábamos aquello, ¿cierto? Fue tema del podcast, el de la semana pasada, ¿cierto? Cuando estuvimos junto con Jonathan, hablando de si es que fue una irresponsabilidad recomendar perder el jailbreak en iOS 14 o subir, ¿cierto? Desde iOS 14 a esperarlo en iOS 15. Creo que fue una lección, al menos que yo aprendí, y ya si vuelve a ocurrir algo similar, bueno, qué hacer o no hacer, también fue parte del podcast, una de las preguntas que se hacen usualmente a los invitados que vienen a este espacio de conversación. El anónimo me dice, buenas profesor, muchas bendiciones también para ti. Me dice Marcelo Trimboli, saludos desde Mendoza. Saludos también para ti hasta Argentina. Dice que tiene un iPhone 13 Pro con jailbreak. ¿Qué es lo que puede resumir? ¿Cómo? Tengo un iPhone 13. Ah, jailbreak, ¿qué es? ¿Lo podés resumir en un minuto? Wow. Resumir lo que es el jailbreak. Bueno, el jailbreak, la palabra jailbreak significa, a ver, tomemos el tiempo desde ahora, ya me dijiste un minuto. La palabra jailbreak significa salir de la cárcel, fugarse. iOS es un sistema operativo tan cerrado que no te permite hacer grandes modificaciones en su sistema y gracias al jailbreak tú puedes salir de la cárcel de iOS
y estar haciendo o realizando funciones que Apple no te permite realizar. Por ejemplo, puedes mover todos los iconos del centro de control como tú quieras. O mejor te cuento las cosas que se podían hacer desde antes del jailbreak, antes que Apple lo implementara. Por ejemplo, Apple implementó el modo oscuro en iOS 13 y con el jailbreak tenemos el modo oscuro desde iOS 7. ¿Mm? Apple recién ahora en iOS 16 permite modificar la pantalla de bloqueo, ¿cierto? Y con el jailbreak estamos modificando la pantalla de bloqueo, será iOS 3, iOS 4. Con Apple, tú puedes cambiar los iconos, ¿cierto? De las aplicaciones, pero tienes que ir haciendo los atajos uno a uno. Con el jailbreak es un clic y todo el dispositivo se cambia en un segundo, o literalmente. Entonces, Apple va atrasado. De hecho, hay un video que yo hice hace poco de ¿cómo decirlo? De los tweaks que Apple estuvo copiando en iOS 16. También hay un video igual de iOS 15 y el de iOS 14. Y va a ver que Apple está atrasado. Y tengo una lista de reproducción acá en el canal que se llama Reviews de Tweaks. Y ahí vas a ver muchos otros tweaks que te muestran. Los tweaks son estos cambios que te permiten tweakear, modificar, tunear el dispositivo. Así que Apple es eso, está atrasado con relación al jailbreak. Por eso los que están en iOS 14 con jailbreak tienen que seguir ahí, porque su equipo está como en iOS 20, haciendo más cosas de las que Apple te permite hacer. ¿Qué me dices, Cubrayo? Que tienes tu Apple Watch, el Series 3, y quiero uno más actual. Pero como no quiero actualizar, no me compraré en la marca. ¿Cuál crees que es bueno? Yo creo que te puedes comprar uno. El drama va a ser si es que viene con WatchOS 8.5. Porque si viene con 8.5, te va a pedir actualizar. Y ahí lamentablemente vas a tener que tomar una decisión qué vale más para ti, si el jailbreak o el reloj. Entonces, y no te permite sincronizarlo, no te va a dar ni la hora. Así que ahí tienes que tomar esa decisión. Gracias, profe, por la buena respuesta. De nada, Marcelo Timboli, gracias por estar acá. Y bueno, y cuando aparezca el jailbreak de iOS 15, Marcelo, yo hago todos los tutoriales, los consejos, qué cosas se pueden instalar, todo lo necesario para que puedas tener la mejor experiencia. Y cumplir un poco lo que es el lema, ¿cierto?, de este canal, que aparece ahí en la biografía, que vas a poder realizar un viaje en el tiempo en tu dispositivo, desbloqueando funciones que Apple te prohíbe. Así que me dice Rodrigo Echalar. Profe, ¿cómo se llama el tweak para tener el sonido en los juegos? Para tener sonido en los juegos con el iPhone que está en modo silencio. Ah, no sé si hay un tweak para eso, para los juegos. Lea más arriba, me dice Moisés Pagán, churra, me lo perdí. ¿Crees que salga para 15.5? Sí, Eduardo, pero es la última versión y ya va a costar hacer el jailbreak ahí porque mientras esté más alto, la versión de iOS va a llegar, pero va a tomar más tiempo. Juan José Serrano, cuando hago por copia los tweaks eh, y no, claro, y no termina siendo tan funcional como el jailbreak. Claro, Apple copia varios tweaks, pero al final con el jailbreak se pueden hacer mucho más. Por ejemplo, el callbar, ¿cierto? Callbar, que uno puede responder la llamada como en una notificación. Eso Apple lo integró creo que en iOS 15 y con el jailbreak también como de iOS 7 y gracias al jailbreak incluso podemos hasta grabar la llamada. Y podemos mantener todo el momento de la llamada funcionando desde la caja de la notificación. Nunca se abre en pantalla completa. Y hay más botones dentro de esa caja que solamente el colgar y el altavoz. Entonces, con el jailbreak, que si bien Apple los copia, pero el jailbreak sigue haciendo mucho más. ¿Ya? Estamos llegando ya al minuto 30. Oscar Fernández Zavala, llegando tarde, pero saludos desde Perú. ¿Qué tal su estadía en Tacna? Genial, Oscar. Ya me dieron ganas de regresar ya. Estuvimos con la familia, tú sabes, 6 días. Tuve que comerme un picante a la tagneña. Qué rica es esa comida. Y probé el pulpo también, que me encanta. Wow, fue. Y me gusta porque hay muchos panoramas también para los niños. Y uno, cuando eres padre, piensas mucho en los momentos de distracción, de dispersión de juegos, ¿cierto? De entretención para tus hijos. Y Tacna provee de varios. Así que ahora que estamos en vacaciones de invierno, planeo regresar también, pero al menos no sería tan larga la estadía, pero sí quedarnos al menos una noche, sería entretenido. Dice, llegando tarde, sí, no se preocupen. Ya, pues nos vamos al minuto 30. Voy a ahora el chat a silenciarlo para que nos pongamos allí a hablar de qué está pasando con Julio, que llegó lleno de lanzamientos.
Sí, se come bien y es muy económico en Tacna, así es. Aunque había algunas cosas que estaban casi a los mismos precios, pero se disfrutó de estar en familia, que es lo que más se espera. ¿Qué es lo que me dice Eusebio Cisneros? Saludos, profe, desde Castellón, España. Castellón, y de ahí viene el idioma castellano, ¿no? ¿Castilla? ¿Será por ahí? Bueno, estás a gusto en 14.6 con Ancover, genial. Dice, lamenta a aquellas personas que están ahí en otra versión, el momento es seguir aguardando, ¿cierto? Seguir ahí esperando. A mí me gusta el tweak de Shuffle, por supuesto. Profe, hoy no hay encuesta, pregunta Bernie Moras. Tengo alguna en mente. Podríamos hacer esta encuesta de saber en qué versión de iOS están ahí. ¿Cómo está, Ale Ortiz? Gusto verte, Ale. Saludos también hasta Ecuador para Jansin Sima. Me dice Moisés Pagán. Dice, profe, Dios te bendiga igualmente. Tengo un iPhone 12 mini en 14.1 bacán, con jailbreak a la venta. ¡Wow! Pero no sé cuánto pedir. ¿Qué me recomiendas? Bueno, primero, di de qué país eres. A lo mejor hay alguien interesado acá en el chat y te puede ubicar en Twitter. Deja tu usuario de Twitter a lo mejor para que te contacten. Y para ver el precio, eh, churra, no sé, pues busca en el Mercado Libre de tu país o en Facebook de tu país cuánto cuesta un dispositivo de características similares. ¿Ya? El mejor tweak es Atria, sí, Atria es muy bueno, desde Puerto Rico. Entonces, si hay alguien en Puerto Rico que le interese, ahí está Moisés vendiendo un equipo. Pero revisa eso, revisa las redes sociales que sean de tu país y eso. Y ve cuál de ellas ahí te acomoda. ¿Ya? Vamos a venir acá a escribir la encuesta ahora mismo. Vamos a venir acá a YouTube, otra vez a YouTube. Ya, voy a ocultar el chat, ¿de acuerdo? Lo vamos a ocultar, llegamos al listo. No estoy viendo ninguna de sus notificaciones, así que no escriban, por favor, porque no lo están leyendo. Déjenme ver, comunidad. También yo voy acá a comunidad. Jale, está todo muy bien, está todo pasando. Ahí está, voy a darle a Ah, no, una encuesta. Déjame buscar el de las versiones de iOS para que pueda pegar. Ya les cuento. Bueno, llegó el mes de julio. Seguimos esperando. La idea es no desesperar, pero seguimos esperando a que un jailbreak sea liberado, ¿cierto? Hace unos días atrás se mostraron logros para tener jailbreak, pero se hablaba de los iPhone que tenían un procesador A11 o inferior. Entonces, acá encontré la pregunta para copiar y pegar. ¿Cuántos están en iOS 14? Mira, sería bueno. ¿Hace cuánto que hice esta encuesta? Hace un mes atrás. Esta es la encuesta, digamos, de todos los meses. ¿Ya? Oh. Y bueno, pasaron varias cosas estos días. Noticias que en este segundo están en desarrollo. Pero yo creo que la más bullada que estamos teniendo ahora es la de esta vulnerabilidad que permite, escucha bien, porque mira, igual podría poner en la encuesta, podría eliminar a lo mejor a iOS 14, sí, porque quiero colocar acá iOS 16, sí, sería bueno saberlo. Ya, listo, le voy a dar a publicar, o puedo juntar alguno. Sí, también puedo juntar alguno. A ver, sí, porque acá tendríamos algo. Ya, ahí me la ingenié. Voy a colocar acá 14.x, 15, 16. Listo, publicar. Ya, acabo de publicar una encuesta acá en el canal para que vayan a responder. Quiero ver en qué versión de iOS. Mira, pero me equivoqué. Mira que soy bestia. Ah, la voy a hacer otra vez. La voy a hacer otra vez. Ya. ¿Por dónde partir? Esperen que estoy copiando acá. Mira, la otra encuesta le fue bien. Tuvo harta interacción de mucha gente. Me alegro que haya sido así. 14.x. Todavía hay gente en iOS 14, increíble. Sobrevivientes que si yo estuviera en iOS 14, ni loco me muevo de iOS 14. La cosa está difícil en iOS 15. Apple ha puesto un nivel de seguridad que nos ha hecho esperar el jailbreak como nunca antes lo habíamos esperado, ¿cierto? Ya 15.5 y 15.6 y la última 16 beta. Publicar. Listo, ahora sí está la encuesta. Ahí está correcta. Quiero ver sus votos.
Vamos a ver, lo voy a dejar acá a un costado para estarlo revisando a medida que estamos hablando. Y ahora sí estoy más concentrado. Mira, ya tenemos a 100 personas. Entran, ¿saben? Justo en este minuto porque es donde empezamos ya a hablar de lo que está pasando. Bueno, hemos tenido bastante actividad. Hay varias noticias que están en desarrollo y ya estoy armando obviamente el noticiero de todas las semanas. Y el noticiero estaría tratando primero de una liberación que realizó Teamstar, ¿cierto? Teamstar, integrante del equipo de Taurino, hace unos días atrás, él decía que se preguntaba, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí están ya votando, muchas gracias. ¿Por qué el equipo de Check Rain no liberaba el jailbreak cuando él ya había tenido algunos logros y que parecía ser no tan complicado? Y dentro de esos logros, él terminó liberando la forma en la cual él consiguió realizar el jailbreak. Si no me equivoco, era un iPhone 8 en iOS 15.1. Él incluso comentó de que tenía instalado el gestor de paquetes de Cilio y que tiene relación obviamente con esta captura que mostró Coolstar de cómo él lo había conseguido en un iPod, séptima generación. Entonces, tuvimos esa liberación, al menos se esperaba para la semana del Typhoon Con, pero se esperaba no porque él lo hubiese anunciado, sino porque uno imagina o espera que en eventos donde están invitados integrantes de algún equipo de jailbreak podamos tener alguna liberación. Y salió días después. Y lo que se liberó sí hay que dejar claro que no es un jailbreak, sino que simplemente son unas piezas para el rompecabezas para estarlo consiguiendo con determinados procesos. No es algo sencillo, ¿de acuerdo? No es una aplicación que uno pueda descargar o como es con CheckRain, con el exploit del Checkmate, que necesite conectarlo al computador, presiona un botón y listo. No, no se ha liberado algo de ese nivel de facilidad para usarlo, ¿de acuerdo? Sino que es un poco más complejo y obviamente como no está 100% probado para todos los dispositivos, no sé si Coolstar con Teamstar le vayan a seguir dando soporte a esta liberación, no lo sabemos en verdad, pero por ahora al menos lo primero que ocurre, ¿cierto? Y eso fue como la noticia de ayer. Y la de hoy día es que fue encontrada una vulnerabilidad que permite instalar aplicaciones fuera del App Store y tendríamos, escucha esto, nos olvidaríamos de Alstor a ese nivel, porque Alstor tú necesitas que estar refrescando las aplicaciones cada 7 días o comprar un certificado de desarrollador, ¿cierto? Comprarlo cuesta como $110 máximo pagarlo, y si los que no quieren pagar $100 para ese certificado de desarrollador, lo que hacen es comprar accesos de certificado de desarrollador, ¿cierto? Estos permisos VIP le llaman a algunos que cuestan $20, $10, 5, $1, etcétera, y nos olvidaríamos de todos esos métodos, porque incluso cada uno de esos métodos tiene la posibilidad de revocar, pero con este método no revocarían, o sea, es una vulnerabilidad que se coló ¿y esto de qué serviría? Obviamente en tener instalado, por ejemplo, no sé, pues Uncover, Taurin, cualquier aplicación de jailbreak y sin la necesidad de tener que estar, ¿cómo decirlo?, firmando la aplicación del jailbreak cada 7 días. ¿Me entienden? O sea, podríamos instalarlo aprovechándonos de este método, que a lo mejor al principio sí requeriría de una Alstor y sí requeriría de SiteLoadly o 3UTools, pero una vez instalado, podría instalar un tweak y podría cambiar todo para el dispositivo. Así que está genial. Está genial todo aquello y son liberaciones que hacen muy bien. Y yo creo que lo que tendría que destacar dentro de todo esto, más que las liberaciones que se han hecho, es como me ha dado un gusto, y ojo, y acá yo creo que debemos ser objetivos, porque algunos dirán, pero esto de las aplicaciones no es para todos los dispositivos, pero esto no es para la versión de iOS que yo tengo, pero esto no le sirve a mi iPhone, no sé cuál sea, pero esto, siempre a veces las personas, y esto es lo que te quiero invitar, ojalá este sea el mensaje que se pueda transmitir y entender a través de esta pantalla, que no se trata ahora, en el punto en el cual estamos hoy día en el jailbreak, con tanta espera, no se trata de tener que estar diciendo, es que no me sirve, que yo no estoy ahí, que no me sirve, de qué sirve esto. No, la queja y el egoísmo no pueden ser emociones y sentimientos que afloren de nosotros con lo que nos está haciendo Apple. O sea, cada logro tiene que ser celebrado y de una manera objetiva.
¿Cuál sería la manera objetiva? De que se están consiguiendo cosas y lo que más me ha gustado a mí, y esto es lo que quiero recalcar, en equipo. Me ha dado un gusto enorme ver cómo, y esto es grande, chiquillos, o sea, que Teamstar haga esta liberación y responde Sigusa. Y Sigusa dando consejos también de lo que liberó Teamstar. Y eso es lo que me gusta, porque se empiezan a unir personas que son de equipos distintos, y esto es lo que me encanta y me gustaría que todo el mundo fuera así, que pese a las diferencias que se pueda tener con otras personas, se puede establecer una conversación y una colaboración y cada uno sigue en su mundo. Me gusta mucho también cómo lo hace, por ejemplo, Víctor de Marciano Tech, tiene un canal de finanzas y cómo hace debates con personas que dicen que él miente, que él engaña a la gente, que es que con esto de las criptomonedas, no sé, vende polvo de hadas, como lo que se ocupa esa expresión, ¿cierto? En ese mundo, pero él puede hacer ese debate. Y él habla con estas personas y Víctor no tiene ni un drama en hablar con esas personas. Algo que yo he aprendido de él y bueno, también primeramente la base yo lo aprendo de la Biblia. Eso aparece que uno puede tener diferencias de opinión con otra persona, pero no por eso significa que se transforma, y esto yo lo hablo hasta con mis estudiantes que tengo de 10 11 años de vida, de que si una persona, si no es mi amigo, no tiene por qué ser mi enemigo, ¿cierto? Entonces, pero hay algunos que no, y se entiende, y uno respeta también si alguien tiene esa forma de pensar, de que si no lo considero mi amigo, si considero que alguien miente de ahí en adelante, se va a transformar en una persona en la cual yo odio e incito al odio, siembro esa discordia, ¿cierto? Como que empiezo a expandir esa raíz de amargura para contaminar a otras personas, y si lo quieren hacer, bueno, todo tiene su paga, ¿cierto? Todo lo que el hombre siembra, dice Dios, lo va a cosechar. Algunas personas le llaman el karma, no escupas al cielo porque te cae en la cara. Hay distintas formas de decirlo, pero me gusta esto de cómo equipos que son rivales, lo voy a poner así entre comillas, Teamstar publica algo y Sigusa le responde citándole y dando más consejos. Bacán. Vi que incluso en la conversación se metió Jay James. Jay James, por loco. Jay James es la mano derecha de Pontuón. ¿Cachai, no? Ancover son tres personas. Es Pontuón, Jay James y Sam Binger. Los tres. Ese es el tridente de Ancover. Esas tres personas hacen esa tremenda herramienta. ¿Cachai? Y Sigusa, si bien también ha colaborado con Ancover, Sigusa también es integrante de Check Rain. Y responden ellos, y eso es lo que me gusta, tres jailbreak distintos, ¿cierto? Que son los que están en la miniatura de este video, que es el integrante de CheckRain, integrante de Ancover, integrante de Taurin, y los tres hablando, ¿por qué? Porque pasó algo grande. Se pueden instalar aplicaciones fuera del App Store y quedan firmadas para siempre. Entonces, me gusta cómo eso ocurre en la comunidad del jailbreak. O sea, creo que Julio, con estos lanzamientos que tuvimos, estos dos que acabo de contar, me parece muy, pero muy bien que podamos llegar a este nivel de madurez, y cierto, y que las diferencias pueden quedar de lado porque hay un bien que es mayor, cierto, más allá del rencor y de la inmadurez, o de las diferencias que se hayan podido tener en el pasado, como lo tuvo Pon2On con Coolstar allá en iOS 11 cuando estábamos en esos tiempos. Se puede seguir adelante porque hay algo que es mucho más grande y con altura de miras, como siempre se ha dicho, con la madurez que nos caracteriza. Así que me parece excelente que hay personas que pueden dar vuelta a la página, y si hay que debatir algo y cada uno sigue feliz con sus ideas. Siempre me ha gustado y recuerdo mucho lo que pasó también hace unos días atrás, por ejemplo, con Javier. Con Javi, ustedes lo vieron acá en un podcast también, como con diferencias que había en el pasado y una conversación que no fueron ni dos mensajes, no fueron ni cruzar dos mensajes, o sea, como dos globos de texto, pum, ya está listo. O sea, que ya sigamos adelante, y con Xavi ahora, pero puro amor y cariño a la distancia. Y Javi, tú sabes que te quiero. Así que me gusta que se pueda hacer eso que se pueda ver en otras áreas de la vida. Así que me parece genial cómo ha arrancado el mes de julio. Había que ocupar a Julio Iglesias ahí con el... Estaba leyendo una declaración de Julio Iglesias que le preguntaban qué le parecían todos estos memes. Y él decía que se reía, que no los ha visto todos, que a veces los amigos le mandan también esos memes. Dice, pero siempre cuando no se falte el respeto a nadie, él está de acuerdo con que se sigan haciendo. De hecho, hay un guitarrista, no sé de qué grupo musical en inglés, que tiene apellido May, así como la tía May de Mayo.
mayo, entonces cuando se acerca el mes de mayo también hacen bromas los de habla inglesa con este guitarrista y con Julio, bueno, había que usarlo. Julio llegó con estos lanzamientos para el jailbreak de iOS 15 que sin duda van a estar ayudando y lo que más me hace contento, más allá de los lanzamientos, son dos cosas. Primero, la paciencia que varios han tenido para estar esperando. A ver, déjenme ver la encuesta. Publiqué una encuesta recién acá en el canal, ¿cierto? Si estás viendo la repetición, hay que entrar acá al canal a la pestaña de comunidad. Y arriba en comunidad aparece la encuesta donde están todas las publicaciones que uno hace, como un muro. Veamos ahí, están los resultados. Ya tenemos a 60 votos, al menos por ahora. Y está iOS 14, un 23%, hasta 15.1, 20%, hasta 15.4, 13%, hasta 15.5, 15.6, 33%, y hay un 10% que está allí en iOS 16. Así que estamos bien ahí todavía aguardando, esperando y no desesperando. ¿De acuerdo? Así que voy a activar ahora el chat para ver cuáles son sus comentarios, sus opiniones. Mira, llegó alguien que también quiero mucho, Fernando. ¿Cómo está Feña, el moderador? No hay nada concreto para 15.5, es que es la última, es la última. O sea, hace unos días atrás, Sahara Mar estuvo hablando, ¿cierto?, sobre 15.5 y él tiene, no es Sahara Mar, es Simo86, de que él tiene efectivamente vulnerabilidades para 15.5, pero recién fueron mostradas. Hay que esperar a que las reporte a Apple si es que ya lo hizo y luego viene la liberación en unos meses más. Entonces, por eso para 15.5 es la más complicada, ¿de acuerdo? Por eso simplemente. Me dice Phil69 YouTube, dice que está en 15.1. ¿Cuánto tiempo más debo esperar? La cantidad de tiempo, Phil, es complicado saberlo. La idea es esperar. Entonces, ¿esperanza hay? Sí. ¿Paciencia tienes? Eso es lo que debes preguntarte. Neodrox dice, yo estoy haciendo el jailbreak desde iOS 7, jajajaja, pero dejé iOS por unos años hasta ahora. ¿Y vas a volver o no vas a volver? ¿Qué pasó? Está Iberton también ahí mandando los saludos. Dice Fernando, aquí estoy llegando tarde, pero revisando los mensajes. Saludos, mi buen profe. También saludos para ti, Fernando. Fernando, estaba viendo esa conversación que tuviste con Ángel ¿cómo se llama? Este cargador de Apple. Estaba cotizando, sale $100 en Chile. Otras veces ya lo había visto, pero no sé si sea tan necesario. Sé que es cómodo, pero yo no sé. No sé. Tengo los cables, así que Fernando, a lo mejor te voy a llamar si me convences. Pero es que lo ocupo también al lado de mi cama, un velador, no sé cómo le llaman ustedes, como una mesa chiquitita donde hay como un cajón, guarda uno unos zapatos, velador le decimos en Chile, a eso que se coloca al lado de la cama, que es esto, eso que está ahí, eso es un velador, ahí está la cama, velador. Sí, el MagSafe Duo, exacto. Eh, y ahí tengo el cable del teléfono y el del reloj, entonces sé que es más cómodo, o sea, colocar y sacar, pero pagar $100 por eso cuando ya tengo los cables, no sé, no sé. Mesa de noche, le dice Neodrox. Ok. Me dice Tecno Gamers, profe, vine tarde, ¿de qué me perdí? Churra, tendría que estar viendo el minuto 30 en adelante. Porque estamos hablando de dos liberaciones que se hicieron para el jailbreak, así que van a estar ayudando sin duda. Así que veamos con las preguntas. Tenemos ya 90 personas conectadas con 80 likes. Si no has dejado tu me gusta, vamos, presiónalo. Si te gustan estos directos, uno está acá con harto entusiasmo. El podcast ya está grabado, editado, subido. Solo falta que se publique y ya está listo. Desde el día de hoy ya le monté la miniatura. Así que gracias a todos por su apoyo, por estar siempre acá, por esa constancia. Uy, se me está cayendo algo acá. Lo he botado un par de veces. Hay una puerta de un cajón que está suelta. A ver, ¿qué le habrá pasado a esto? Uy, le voy a tener que decir a mi suegro. Ya, ya pues. Entonces vamos terminando, ¿les parece esta conversación? Aunque hay más preguntas por acá. Déjenme ver por acá. Bernie Mora me preguntaba recién por qué no hay, profe, no hay encuesta. Acabo de publicar una encuesta. Sigamos viendo acá los comentarios. Me dice Ángel Joseph, hola profe, ¿cree que se demore el jailbreak en 15.5 en un iPhone 8? Creo que en el iPhone 8 no, porque con lo que liberó Teamstar debiese ser compatible, como ocupa el exploit del checkmate, el del jaque mate, el mismo que tiene checkrain, posiblemente para los iPhone X, 8 y 7 y 6, no, 6S y SE primera generación que estén en iOS 15, podrían tenerlo. Así que la idea es que no te muevas más, Ángel, que cuando aparezca iOS 15.6, ya no lo instales, por favor. Ya quédate ahí nada más. Yo me encuentro, dice Eduardo de León, en 15.4.1. ¿Cree usted que tarde mucho en salir para esa versión? Bueno, tu versión sí es vulnerable,
Entonces la idea es seguir aguardando y esperando nada más, porque si llegas a actualizar, te vas a sentir mal, créeme. Me preguntan dónde está la encuesta, ahí en la pestaña de comunidad, ahí pueden acceder a ella. Saludos, profe, también para Carlos Sánchez, que está en España. Está Chill también ahí en el chat. Está la captura de pantalla, es cierto. Ya voy. ¿Qué es lo que me dice acá? Déjame ver, mesa de noche. Ah, Fernando, tengo una base, dice que carga todo, hasta el lápiz, pero el MagSafe es hecho por Apple, eso es cierto, y hay un punto a favor, y es muy bueno. Ahora no sé qué hacer con los dos. Me gusta el MagSafe, pero será más, será de mayor utilidad cuando salgas de viaje, claro, porque se dobla y listo. En ese sentido, la portabilidad no te la niego, eso está re bien. Pero ¿cómo es, Fernando? ¿Ocupa un solo cable atrás? No, no he visto, porque vi que habían comentado que Fátima había subido el revisado, no lo he visto. Pero no quiero verlo porque si lo veo estoy seguro que me convenzo. Porque ya tengo, entonces a veces pagar $100 por comodidad se puede hacer, pero churra, $100 cuesta un certificado de desarrollador igual. Pero $100 es mucho sushi. ¿Qué es lo que dicen en Ciudad de México? Le dicen de varias formas, el gabinete, la cajonera, el buró. Mira tú. Profe, la herramienta para instalar aplicaciones de terceros Alstor, si es que va a salir, si es que no es que sea una herramienta anónimo, sino que es una vulnerabilidad que permite que cuando tú instalas, no sé, con Alstor, te permita tener ya la aplicación instalada ahí mucho tiempo. Solo un cable, mira tú. Estoy en 15.4, dice Coca, en un iPhone 7, bacán, quédate ahí nada más y aguarda, por favor. Ya pues, nos vamos a despedir. Voy a sacar una captura de pantalla con la encuesta. Déjenme acá abrir mi computador. Todavía no llega el repuesto de mi notebook, estoy ocupando otro computador ahora, pero bueno, ya va a llegar. Hay que ser paciente, que ya lo voy a recibir ya. Veamos, ¿para qué lo cerré? Ahora no se quiere conectar al Wi-Fi. Ya pues, le doy las gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. Ahí está. Vamos a ver los resultados de la encuesta y dice así. Tenemos 100 votos ya, la tendencia se empieza a notar, ¿no? Así que como no estamos con pizarrón, vamos a acercar esto como que me pongo al otro lado mejor, ¿no? Porque está la encuesta ahí, pero en lugar que no llegue tanto el brillo, así. Ah, ahí estamos. Captura. Así. Espérate que está el reflejo. ¿Dónde no hay reflejo? Hay mucho reflejo en todos lados. Como ahí, así. Tenéis que tomar una captura, pues si apretar dos botones no cuesta nada. Captura pantalla, no te cuesta nada. Ya, miren las cosas que uno tiene que hacer. Pero es tradición. Ey, son 120 semanas. No es malo, ¿no? 120 semanas, 1200 videos. ¡Wow! Esa fue la aventura de pandemia. Fueron 2 años de videos. O sea, multiplica 365 por 2. Todos los días videos. ¿Te acuerdas, Fernando, de esos días o no? Uf, full. Fue una meta increíble. De ahí tuve que parar, ya empezaron las clases presenciales acá en Chile y no, ya no me da como para eso. ¿Qué AirPods tienen los Pro? Son unos buenos audífonos, me ayudaron mucho con la pandemia para las clases virtuales. Un abrazo, profe, que esté muy bien, tú también, Anónimo. Mira, Fernando está dando ahí las instrucciones, el recordatorio. Tienes que ocupar el hashtag en vivo con el profe, ¿de acuerdo? Etiquetan ahí en Twitter para darle like y retweet. Me dice Milos, profe, tengo un iPhone 11 y para activarlo me pide cuenta de iCloud. Bueno, ponle tu contraseña. Y si no te acuerdas, ponle allí olvidaste tu contraseña y lo puedes recuperar. Creo que te merece un regalo. Mañana hablamos. Sí, Fernando. No, sí, me he regaloneado harto. Ahora se vienen vacaciones y quiero pensar en regalos para mis hijos. Aunque ya tuvimos este viaje a Tacna, pero igual quiero pensar en ellos. Bueno, después tengo que reparar mi Mac, Fernando, y eso, el arreglo sale, ¿cuánto eran? Como $250. Ahí está mi regalo. Ya, pues nos vemos, Iberton. Que estén todos muy bien. Se despide el profe Juan Antonio. Atentos al podcast de mañana. Julio llegó con todo, así que estamos muy contentos por aquello. Y sería todo por esta ocasión, pues.
Se despide el profe. Ah, te lo contraste, Milos. Ah, no te sirve de nada. El iPhone 11 no hay desbloqueo ni siquiera de pago. O sea, venderlo por piezas es lo mejor que puedes hacer. No, o sea, no, de verdad, no hay nada. Desbloqueos hay desde el iPhone X para abajo. Incluso en iOS 15. Pero para no, lo siento. No lo formatees, por loco, responde la llamada, mejor devuélvelo a la persona, no sé. Quizás te da una recompensa de manera voluntaria, quizás no. Haz la buena obra, ¿ya? Ya pues, se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos en el podcast en unas horas más. Chao, chao.